Cuando me llevan al hospital de Puerto Plata, los médicos inmediatamente me hacen el chequeo, me tiran placa, observan que hay rotura en mis dos piernas. Cada pierna tenía 2 roturas. Los doctores, sabiendo el estado, para no perder mucho tiempo, me enyesaron con herida. Yo no aguantaba el dolor. Y esa misma noche tuvieron que trasladarme. Yo voy con un diagnóstico por los médicos. 2 piernas partidas. Hay que romper esos yesos y hay que chequearlo otra vez para si hay que operar. Me quita los yesos, tiene la placa. Yo veo que él pone la placa en la luz, en el bombillo, observa. ¿Usted puede mover el pie? Dice, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted es cristiano? Yo le digo, sí. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa a usted? Su Dios ha hecho un milagro con usted. Un médico. Yo le dije, ¿por qué usted me dice eso? Porque usted tiene aquí, entre las 2 piernas, usted tiene 4 roturas. Y yo veo que sus huesos están empatados. Están en el lugar que tiene que estar. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial, la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión, como ya ven, estamos fuera de cabina con hombres y mujeres de Dios aquí en Juan Barón, Palenque. Y como lo prometido es deuda, le tenemos la segunda parte con el pastor. Ya ustedes escucharon ese testimonio poderoso que fue de bendición para usted y para su casa. Y como yo le amo a usted y ustedes me aman a mí, le tenemos la segunda parte. Pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Pastor, ¿dónde fue que nos quedamos? La gente, Venancio, vamos al centro de una vez. Sí, ¿dónde fue que nos quedamos? Nos quedamos en la parte cuando fui rescatado y me llevaron al hospital de Puerto Plata. Recuerda que cuando me llevan al hospital de Puerto Plata, los médicos inmediatamente me hacen el chequeo, me tiran placa y observan que hay rotura en mis 2 piernas. Cada pierna tenía 2 roturas. El cuerpo estaba muy herido, había herida. Al fin que los doctores, sabiendo el estado de la condición que estaba, para no perder mucho tiempo, me enyesaron. Y por eso decía que al principio, decía ahorita en la parte que estábamos tratando que muchas veces la ciencia médica no analiza lo que puede suceder cuando no se hacen las cosas como deben de hacerse. Claro. Me enyesaron con herida y en esa noche yo no aguantaba el dolor. Y esa misma noche tuvieron que trasladarme del hospital de Puerto Plata hacia el hospital central. ¿Qué sucede? Yo voy con un diagnóstico por lo médico. 2 piernas partidas con rotura y 2 placas. Cuando vamos por el camino, a mí había que cargarme en camilla y todo. Yo no podía caminar, era en camilla. ¿Qué sucede? Cuando yo llego al central, inmediatamente los doctores en emergencia me ven, me dicen, no, este hombre hay que pasarlo, hay que hacerle un chequeo, hay que romperle esos yesos y hay que chequearlo otra vez para si hay que operarlo. Cuando el hospital que tiene que ver con los asuntos de la rotura de huesos y ese asunto, me pasa la maquinita, me quita los yesos y tiene la placa. Yo veo que él le pone la placa en la luz, en el bombillo, observa y me dice, ¿usted puede mover el pie? Y yo le digo, me dice, ¿usted puede mover el pie? Y yo, no, mire a ver. Y yo hacía los movimientos que él me decía. Él chequeaba la placa, me dice, muévalo de este lado. Yo lo movía, pero con herida. Muévalo otra vez. Me dice, déjeme investigarlo. Volvía y chequeaba la placa. Vamos al otro pie. Cuando voy al otro pie me dice, muévalo de este lado, muévalo así, muévalo así. Cuando el doctor vuelve y chequea la placa, que ve los movimientos que yo hago, aún en la condición de herida que tengo en el pie, me hace una pregunta. Me dice, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted es cristiano? Yo le digo, sí. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa a usted? Mire, su Dios ha hecho un milagro con usted. Dios mío. Un médico. Y yo le dije, ¿por qué usted me dice eso? Porque usted tiene aquí, en cada pierna, usted tiene entre las 2 piernas usted tiene 4 roturas. Y yo veo ahora que sus huesos están empatados, están en el lugar que tienen que estar.
No. Esto se puso serio. Usted tiene que compartir esto, decir amén, llorar, haga algo, pero diga gloria a Dios. Oiga, cuando el doctor me dijo eso, no se contuvo. Y me dijo, le voy a decir algo. Usted tiene que testificar eso. Usted no se puede quedar callado. Dios hizo un milagro con usted. Dios mío. Bueno, están así que hablar de dos piernas rotas, eso se lleva años, eso se lleva tiempo. Y en 6 meses ya yo entré en el reposo, como tenía herida, entré a mi sesión de trabajo. En 6 meses. En recuperación para que la herida cicatricen, el reposo de que están así. Y quiero, no sé si mis amigos, mis hermanos, mi familia, los que me conocen a mí caminando, yo quiero decirle algo, que no es que yo soy aguajero. Yo tengo un tumbadito caminando, que no es porque yo quiero, fue por causa de ese accidente. Y es tan así que cuando camino, me quedó ese legado de ese accidente. Y yo lo veo eso como una señal de que nunca me olvidaré del Señor. Wow. Que a veces camino con un tumbadito, la gente dice, pero el pastor como que camina raro. Y es la evidencia de que... Y cuando observo eso, yo, wow, de verdad que Dios hizo un milagro. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que desde mi temprana edad, Dios empezó a trabajar conmigo, con responsabilidad y enseñarme su brazo poderoso. Ahí observo yo mi primer milagro, mi milagro personal. Pero entra el Señor en una relación conmigo, en lo que es el compromiso con Dios. Recuérdate que yo soy militar. Cuando termino mi reposo de licencia, que voy a mi institución a trabajar, cuando ya llego a mi lugar, me ofrecen volver otra vez al mismo sitio donde tuve el accidente. Y yo le dije que no, que yo no iba para ese lugar. A un general, por cierto, le dije que no iba. Y me dice, pero ¿y por qué usted no? ¿Usted se está negando? Y yo, no, yo no puedo volver otra vez. Yo que salgo de un trauma, de un accidente, volver otra vez a montarme en esos furgones, sabiendo ustedes que yo tuve un accidente, que pierdo la vida, que Dios ha sido el que me ha rescatado. Y usted quiere que yo vaya y me monte otra vez en esos camiones por ahí. Yo no voy por ahí. Entonces, de manera airosa, usted sabe cómo son las instituciones. El guardia, el militar no se respeta, no se gobierna. Sí. El militar tiene que oír la voz de mando de sus superiores. En la guardia es sí señor y no señor. En el Señor es diferente. Pero como ya yo tengo a Cristo, como dice la Biblia, yo tengo que someterme a la autoridad establecida que están en la tierra. Y en sí es mi trabajo. Y para subsistir tengo que obedecer a mis superiores. Entonces, los superiores míos medio airosos me mandaron otra vez para Higüey. Oiga, donde tuve la experiencia que fue que conocí al Señor en la iglesia de la profecía. No me mandaron directamente a ese sitio, pero estaba cerca. Okay. Me mandaron al Macao de Higüey. Desde que llegué al Macao de Higüey, visité la iglesia. Pero ya yo llego con un perfil de liderazgo. Un hombre maduro, un hombre con experiencia, con conocimiento ya de lo que es el llamado el liderazgo cristiano. Cuando llego a esa iglesia, que me vieron, el pastor, eso fue algo tremendo. Me dice, wow, pero de verdad que Dios ha transformado tu vida. Dios ha hecho cosas grandes. Tú eres un hombre de ministerio, tú eres un hombre de llamado. Y Dios empieza a trabajar conmigo. Y al yo verme en esa condición, lo que Dios había plantado en mi corazón, yo le dije al Señor, Señor, yo no me siento bien aquí. Porque yo lo que quería era estar relacionado en la iglesia. Me acuerdo que aquí en Palenque, la iglesia donde después que ya yo había hecho profesión de fe, que ya había tenido la experiencia, ahí fue que me bauticé, el Señor inmediatamente entonces me involucra en lo que es el ministerio. Mi primer compromiso en la iglesia fue trabajar con el pastor de mano en la enseñanza. La iglesia no se estaba dando enseñanza, había deficiencia para enseñar a los nuevos creyentes, no se estaba dando escuela bíblica. Y yo sentí en mi corazón, yo mismo le dije al Señor, a la pastora, yo siento en mi corazón, si usted no puede trabajar en lo que es la enseñanza de la iglesia. Empecé a trabajar en el ministerio de la enseñanza,
Dios me fue preparando, me fue capacitando en la iglesia, y ya yo era el que daba la escuela bíblica, era el que doctrinaba en la iglesia, porque la pastora tenía algunos compromisos, aparte del llamado, trabajaba para subsistir en su familia. Ok, pero la pregunta es, ya que usted está dando enseñanza, está doctrinando en la iglesia, tuvo que haber una búsqueda. Claro que con sí. el Señor. ¿Cómo usted buscaba a Dios en oración, ayuno, lectura? Porque si hay mucha oración, pero no hay fundamento, no puede haber enseñanza, porque usted no va a enseñar de manera correcta. Amén. Bueno, para decirte que el llamado fue tan profundo con el Señor, que la casa mía era la iglesia y la almohada era el altar. Yo dormía en la iglesia. Yo, cuando tenía mi tiempo libre, cuando salía de la guardia, que me daba mi tiempo libre, yo dormía en la iglesia. Cuando estaba en mi trabajo, me mantenía siempre, donde estaba, me mantenía en la iglesia. Pero, ¿qué hizo el Señor para manifestarle un poco más esa pregunta que usted me hizo con relación a la búsqueda? Dios tuvo que trabajar rápidamente conmigo. Inmediatamente, yo solicito mi retiro de la Fuerza Armada. Ya. ¿Pero ¿y qué edad tenía cuando solicitó? 5 años. No, ya yo hubiera firmado el libro. Ok. Porque recuérdese que de acuerdo a la regla militar, usted ingresa, a los 4 años usted firma un libro. Ya yo hubiera pasado los 4 años. Y en ese proceso fue que tuve la experiencia del accidente. Entonces, prácticamente ya yo no podía retirarme si no cumplía 8 años. Wow. Y a los 5 años yo solicito mi retiro de la Fuerza Armada. Que todo el mundo me decía, a ti no te la van a dar. Pero yo le oré al Señor y le dije, Señor, tú sabes que yo ya no siento estar aquí, yo quiero estar trabajando en la iglesia. Y cuando solicité, me acuerdo, la solicité un 4 de diciembre y me la firmaron y me la aprobaron el 5 de diciembre. Dios mío. Desde ahí, entonces empieza el Señor a trabajar conmigo a nivel de lo que es el liderazgo en la iglesia, la profundidad. Ya la casa mía era la iglesia. Yo no dormía en mi casa, yo dormía en la iglesia. Yo me mantenía, en sacrificio, en ayuno, en oración. Y quiero dar este consejo a la generación futura. Sí. Porque lamentablemente hoy en día hay jóvenes, hay ministerios que quieren surgir, pero no hay una intimidad con Dios. No hay una comunión con Dios como debe de existir. Usted ve poca gente buscando de Dios. Principalmente, a veces insistimos mucho con los jóvenes, pero esto no tiene excepción de personas. No. Caballero, dama, todo el mundo tiene que tener una intimidad con Dios. Pero mi consejo que yo le doy a la generación futura, los hombres de llamado, de ministerio, que para usted poder desempeñar y explotar con un ministerio, con un talento, usted tiene que tener una intimidad con Dios. Usted tiene que relacionarse con el Señor en la lectura de la Biblia, en ayuno, en oración, y ser fiel en sus deberes y compromiso de servicio en la obra del Señor, tal como Dios lo ha llamado, como miembro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la casa mía era la iglesia. Hay un sistema hoy en día en esta última generación que si el pastor no pone una evangelización en la iglesia, nadie sale a evangelizar. Bueno. Si el pastor no pone un ayuno en la iglesia, nadie ayuna. En los tiempos que yo conocí al Señor, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor y tu relación que tú tienes con el Señor te motiva a ti a mantener una intimidad con Dios, una comunión con el Señor, de tal manera que usted quisiera ayunar todos los días. Pero usted ve poca gente ayunando en la iglesia ya. Usted ve poca gente consagrando. ¿Tú sabes qué hacía yo? Como joven, yo me iba a los montes y me llevaba una colcha y me tiraba en los montes, solo. Y yo nada más sentía las ranas cuando pasaban. Sentían unos animales que le dicen los jurones, los gatos, los pájaros aleteando en el monte. Y a veces yo sentía fuerza, pero sentía fuerza contraria, pero sentía la presencia del Espíritu Santo. My God. Y en esos tiempos que buscamos esa presencia de Dios, Dios nos dio respaldo. Como líder en la iglesia, hemos dado evidencia. Es tan así que lo que hoy somos no es simplemente algo enganchado.
algo promocionado. No, eso es algo dado por Dios, porque hay gente que anhelan ministerio, quieren ministerio, pero no quieren buscar la esencia de Dios. Dios mío. No quieren buscar la aprobación de Dios. Yo jamás pensaba que iba a ser pastor. Dios empezó a trabajar conmigo en el área evangelística y me preparó para eso también, para el área evangelística. Ok, ya cuando usted dormía en la iglesia, que nosotros aquí en República Dominicana lo conocemos como silicio. Sí. En el texto bíblico lo que nosotros hacemos o lo que se hacía silicio no es la forma que nosotros lo hacemos, era otra forma, porque hay gente que se nos pregunta, ¿qué es lo que es silicio? Nosotros aquí en República Dominicana, de acuerdo al nivel de fe que tenemos, creemos que nos tiramos en el piso y eso no ha dado resultado. No sea otro, pero yo crecí así, haciendo silicio, tirándome en el piso y todo, durmiendo, pelado ahí, y Dios me revelaba muchas cosas. Y todavía hay que tirarse en el piso. Ahora, ¿qué experiencia usted tuvo con el Señor antes de entrar a lo que es su llamado al pastorado, haciendo esos silicios, esos ayunos, en esas oraciones? Porque yo sé que esto puede alimentar la fe de alguien. Mira, yo me acuerdo que cuando yo ayunaba, me iba a los montes a orar, el Espíritu Santo trataba conmigo de una manera que yo hablaba en lengua. Y hablaba en lengua de una manera tan fuerte que yo sentía un impacto, yo sentía un fuego que me quemaba, un fuego que no me dejaba tranquilo. Dios mío. Y sentía algo en mi corazón que lo que me decía, predica, predica. Y yo no me contenía. Yo no me contenía. De los jóvenes de esa generación, yo no tenía que esperar que en la iglesia pusieran un anuncio de evangelismo. Yo salía todos los días a evangelizar, solo con el Señor. En el término humano salía solo, claro, pero acompañado con el Señor. Y salía y predicaba el pueblo entero solo, como joven. Y no necesitaba muleta de un compañero, de un hermano para predicar, porque yo sentía eso en lo profundo de mi corazón. Y el Espíritu Santo me motivaba a mí a hacer eso. Y yo predicaba. Y de ahí el Señor entonces me elige en la institución que pertenecemos para pertenecer a un ministerio por vía del concilio. El ministerio se llamaba Ministerio Evangelístico Embajadores del Reino. Y en ese ministerio Dios me mordea en la predicación. Y empezamos nosotros a predicar en los diferentes lugares. Y el Señor me dijo una palabra: atención a los evangelistas, a los hombres de ministerio que predican. Si tú tienes el llamado de predicador, de evangelista, tú no tienes que buscar agenda. La agenda te la busca el Señor. La primera palabra que el Señor, cuando empezamos a predicar, me dijo: donde quiera que yo quiera que usted vaya a predicar, yo soy que voy a poner en el corazón de los pastores para que lo inviten. Varón, y yo vi eso con mis propios ojos. Nosotros empezábamos una actividad en un sitio y los pastores que iban, ahí mimito, nos decían: nosotros queremos que ustedes vayan a predicar a tal sitio. Y ahí, en el sitio que estábamos predicando, ahí agendábamos la otra actividad. Dios mío. Y el Señor sabe, y su Espíritu Santo, que nosotros nunca llamamos a un pastor para decirle: nosotros estamos interesados en ir a predicar a su iglesia. El Señor era quien nos hacía la agenda y nos invitaban, y yo le decía a mi compañero: si fuimos invitados, Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar. Y donde íbamos era la misma gloria de Dios manifestada. Pero mire cómo son las cosas. Yo prediqué mucho tiempo en el evangelismo y yo no vi milagro tan profundo, pero vi gente llorando, vi gente liberado, vi gente testificando, llorando, restaurado espiritualmente. En esa dimensión muchas almas se salvaron. Pero recientemente, en este año, fue que yo pude experimentar, cuando estaba en El Salvador, lo que es el milagro de sanidad. Y prediqué mucho tiempo en el ministerio evangelístico. Sí. Hubieron muchos compañeros de nosotros que oraban por alguna persona y se sanaban y testificaban. Pero mi experiencia en los años que estuve en el ministerio evangelístico, y aún como pastor, yo puedo decir que los milagros más grandes los vi recientemente este año en El Salvador. Entonces,
¿Cuántos años tiene pastoreando, ejerciendo el pastorado? Wow, ejerciendo el pastorado, yo inicié el pastorado en el 2005, la iglesia que estoy pastoreando. Empecé en el 2005. Eso quiere decir que ya tenemos en el pastorado aproximadamente 19 años por ahí. Sí. Sin embargo, el milagro que yo vi recientemente y la obra que yo vi en Dios obrando milagrosamente en los cuerpos de la persona, lo vi recientemente ahora en El Salvador. Sí, ¿qué vio? ¿Qué observó? Bueno, en El Salvador había una actividad que se llamaba Vuelve a Casa. Ellos son testigos de lo que yo estoy expresando en este lugar, porque hay gente que predican, pero predican de afuerita, sin evidencia. Ah, ok. Sin evidencia. Yo estoy predicando algo que lo vi con mis ojos y algo real. En ese evento yo simplemente fui invitado, pero Dios me puso en la agenda. Porque una cosa es cuando Dios te mete en la agenda, cuando Dios te usa, cuando Dios te lleva a una dimensión, y otra cosa es cuando te pone el hombre. Claro. Dios me metió en el programa de esa actividad. Y por cierto, tuve el privilegio de predicar sermones que no lo predicaron personas que fueron invitadas para predicar, porque el Señor quería que fuera yo. La primera iglesia, la primera oportunidad que me dieron de predicar fue a una iglesia. Primera vez que predico yo mi mensaje internacional. Sí. Nosotros como pastor y como líderes hay mucha noción cuando tú vas a un país, cierta cultura, no es lo mismo aquí, que lo mismo allí, y yo entiendo que el evangelio no tiene parámetros. No tiene barrera, no tiene cultura. Ahora, si usted lo que va a inventar, esos son otros asuntos. Claro. Pero la palabra de Dios no tiene límite. Así es. La palabra son la palabra. Y a mí me gusta mucho ministrar la palabra. Y cuando se predica la palabra, usted predicando la palabra, Dios mismo va haciendo el milagro y va haciendo la obra. Pero llega un momento donde ciertos creyentes le gustan la untura, que se le ore, Sí. que se le diga Dios te dice, Dios aquello. En este caso, cuando yo predico en esa iglesia, está mi compañero Moisés, y yo me acuerdo que dentro una señora en una silla de ruedas. Y cuando esa señora entra en esa silla de ruedas, yo no conozco a nadie ahí. Luego la veo sentada a una esquina del altar de la iglesia. A una esquina, no en el altar, sino en una esquina, en una área un poco retirada del altar. Y me acuerdo que cuando se empezó a orar por sanidad y por milagro, la señora se invita a que pasara con su silla de ruedas al frente del púlpito del altar. Me acuerdo que mi compañero Moisés, que me ayudó a ministrar ese día, estamos orando por la señora y le preguntamos a la señora que qué es lo que tiene. Tiene problemas, no puede caminar. Cuando le decimos, ¿usted le cree al Señor? Sí. Pues si usted le cree al Señor, vamos a orar por usted para que ya usted suelte esa silla de ruedas. Le oramos en el nombre de Jesucristo, se oró por la hermana. Y cuando la hermana le decimos, ahora nosotros queremos, yo quiero que usted se pare de esa silla de ruedas. Ella se para de la silla de ruedas. Y digo, ahora yo quiero que usted camine. Empieza a caminar, suelta la silla de ruedas, la iglesia empieza a danzar. El pastor que estaba en el altar empieza a danzar. ¡Wow! Terrible. Pero mira dónde está la incógnita de esto. Y lo no conocido. Cuando se termina la administración, empiezan a testificar. Yo pregunto, ¿quién es usted, señora? ¿Y tú sabes quién era? ¿Quién? La esposa del pastor. Dios. Lo que quiero decirte es que yo no te estoy hablando a ti por hablarte. Ahí hay evidencia. My God. Hay evidencia. Y hubieron otra persona que Dios hizo milagro con ellos. Esa fue una de las experiencias más vivas que pude tener a nivel de milagro. Porque la Biblia hay una promesa cuando dice, en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Muchas veces
Nosotros estamos en la iglesia y oramos por una gente, le decimos, eres sano, pero simple palabra, pero la persona tiene el mismo problema. Y la persona muchas veces dice, sí, estoy sano, pero sigue con el mismo problema. Y eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo. Claro. Porque la palabra de Dios no mienten. Dios no miente tampoco. Y hay un grave problema con relación a eso. Y ojo con esto, los evangelistas, los que ministran. Hable eso. Hay que tener mucho cuidado con relación a la administración. ¿Por qué, pastor? Háblenos sobre eso, me gustaría, porque bueno, yo creo que esto sería de bendición. No sé si concuerda con esto, pero Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y no ponga tu mano con ligereza sobre tu hermano, ni participe en pecado ajeno. ¿Sabía usted que hay personas que Dios quiere sanarlo, Dios quiere liberarlo? Pero ¿cómo Dios puede sanar y puede liberar a una persona en pecado? Tiene que haber primero un reconocimiento. Tiene que haber primero una confesión, un arrepentimiento. Porque la palabra no se contradice. Yo estoy cuidadoso para orar en la iglesia ahora. Porque hay gente que quieren ir más por el milagro, pero no quieren el que hace el milagro. Dios mío. Y habemos mucha gente que lo que estamos es entretenidos perdiendo el tiempo con alguna gente, y lo que verdaderamente necesitan la oración en el hospital, lo que necesitan la oración ahí afuera, entonces estamos perdiendo el tiempo dentro de la iglesia y no salimos a ministrarle a los enfermos, a los que necesitan una liberación. My God. Y yo soy cuidadoso con eso porque el Señor ha tratado eso conmigo. Yo tengo un sistema para orar por la persona con relación a lo que quieren. Y digo, ¿usted quiere ser libre? ¿Quiere a Jesucristo? No. Entonces, si no quiere a Jesucristo, dígame usted, ¿cómo Dios va a hacer el milagro? Dios lo puede hacer ahí para darle a entender a la gente que eres Dios y que para Él no hay nada difícil. Pero Dios no se contradice. Porque si usted quiere el milagro y no quiere el que tiene potestad de sanar y resolver ese milagro, entonces ¿cómo Dios va a hacer el milagro? Entonces yo en esa parte me cuido. Los evangelistas tienen que tener mucho cuidado. Para Dios hacer su obra no hay que hacer mucha mueca ni mucha cosita. No. Usted tiene que ir claro y decirle a la gente claro las cosas como son. En la administración. Ahora, pastor, hay un punto. Yo escuchándolo a usted dice que se movió en lo evangelístico, ¿verdad? Pero ahora usted, pastor, tiene desde el 2005 pastoreando. Pero todo el que ha funcionado como evangelista y ha tenido la oportunidad de estar cerca de ciertos pastores, sabe que la mentalidad de un evangelista y de un pastor no es la misma. No. Porque yo me acuerdo que hace un tiempo yo estuve hablando con mi pastor y mi pastor me dijo, Venancio, hay cosas que tú no le entiendes ahora, que después la vas a entender. Hay decisiones que yo tomo ahora, me dijo mi pastor, que después tú la vas a entender. Y pasó el tiempo y yo dije, wow, pero por eso el pastor accionó así. Porque el evangelista es como, vamos, claro. El pastor tiene un amor por las almas y por su miembro especial. No es que tolere el pecado, pero tiene ese amor por las personas. ¿Cómo hizo esa transición de la mentalidad evangelística a la mentalidad pastoral? ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue difícil? ¿Qué cosas cambiaron en su vida siendo pastor? Y entender que como evangelista usted llegaba a un lugar, predicaba, pero como pastor tiene que estar con aquello que muchas veces lo golpean. Tú quieres sanarlo, pero te puya y tienes que seguir amándolo. Si supiera que una experiencia hermosa. ¿Por qué yo digo hermosa para mí? Porque hay gente que entienden que porque uno es pastor no tiene la capacidad o la autoridad de actuar con la autoridad como Dios verdaderamente ha legado en nosotros. El pastorado es un ministerio muy delicado. El evangelismo también es un ministerio muy delicado, pero también es un ministerio de mucha tensión. Un ministerio también de mucha responsabilidad. Claro. Entonces, es tan así que hay personas, miembros, ovejas que yo pastoreo, que me ven predicando a mí en escenario público y dicen, pastor, pero usted no predica así en la iglesia. Porque es que no es lo mismo ya cuando usted viene al pastorado que como usted predica en un escenario fuera.
que como usted predica las almas, porque hay mensajes que son congregacional y hay mensajes que tienen que ver con las personas que no han conocido al Señor, que usted tiene que saber ministrar esos tipos de mensajes. Claro, son evangelísticos. Entonces, Dios permite esa experiencia evangelística. Ahora estoy en el pastorado, pero no es que eso se ha perdido. No, pero te estoy testificando lo que sucedió en El Salvador. Sí, porque sigue evangelizando, porque la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ya la manera de que, por ejemplo, soy evangelista yo, Venancio, llego a una iglesia, predico, me voy. Si erré en la lectura, erré en la prédica, le queda el problema al pastor. A diferencia de un pastor, que el pastor tiene que resolver los problemas que le dejamos los evangelistas, los profetas, que a veces vienen falsa doctrina, asuntos, cosas extrañas. Por ejemplo, yo voy a una iglesia, un miembro me hace una rabieta, como decimos aquí, yo me sacudo el polvo y me voy para mi casa, pero un pastor no. No. Un pastor tiene que estar ahí con esos miembros hermosos que tiene. Tolerar, soportar y cuánta cosa. Ahora, yo como pastor, Dios me permitió pasar esa experiencia de evangelismo y estoy en el pastorado. Y por eso, como pastor, yo valoro, honra al que honra se merece. Sí. Por ejemplo, habemos líderes que posiblemente no conocemos esa dimensión de evangelismo, no estamos en esa dimensión de evangelismo, de un mensaje evangelístico profundo. Y cuando llega un hombre de movimiento de evangelismo en la iglesia, sacude la iglesia. Muchas veces, si no tenemos la visión espiritual, podemos entrar hasta en shock. Wow. Y por eso es que yo no tengo asesión de personas con relación a lo que es la administración en la iglesia. Allá puede predicar el evangelista, puede predicar el apóstol, puede predicar, y el mensaje que Dios lleva para la iglesia tiene que ser aceptado. Pero tampoco como pastor valoro el hombre que está ahí. Y muchas veces, ojo con esto, muchas veces nosotros como pastores incurrimos en error. Claro que hay muchos administradores de la palabra que lo que están es superficialmente inventando. Ya, porque no tienen fundamento. Porque no, ¿usted me entiende? Tan teórico, pero no bíblico. Entonces, el mensaje evangelístico que usted sabe que se le llevó a la iglesia, aunque sea fuerte, usted debe de reconocer que es fuerte y que fue Dios que lo mandó. Claro. Y usted no debe de cuestionar eso hasta llegar al extremo de no invitar a ese hombre otra vez a su iglesia, porque usted entiende que ese mensaje no le gustó a usted. Sin embargo, Dios, lo que usted no está haciendo en ese momento, Dios lo usó ese vaso para llevarle el mensaje de perspectiva a la iglesia. Y usted, como usted posiblemente no está en esa visión, entonces usted cuestiona ese hombre y llega posiblemente hasta el extremo, hasta de no invitarlo más porque no le gustó el mensaje. Déjame decirle algo. Esto se puso serio. Usted tiene que compartir esto. Qué bueno que un pastor que está hablando. No soy pastor terrible. Porque no me gustó. Pero bendijo a la iglesia, la fundamentó. Entonces, realmente yo creo que todo lo que salga de la palabra y que vaya bien contextualizado, que no lo descontextualice en el texto, es de bendición para la iglesia. Amén. Siempre y cuando se predique la Biblia. Dijo un gran hombre de Dios que la palabra es como un león, tú la sueltas y ella devora sola. Entonces, yo creo que hay que predicar la Biblia. Ahora, ¿qué usted cree, pastor? Usted que ya tiene ¿cuántos años en el Evangelio? 29 años. 29 años en el Evangelio. ¿Qué usted cree? La generación de ayer y la generación de hoy. ¿Qué usted cree que le hace falta a la generación de hoy que la generación de ayer tenía? ¿Y qué usted cree que le hacía falta a la generación de ayer que la generación de hoy tenemos? Bueno, hablando de la generación de ayer. O la pasada, yo digo que esa generación, a mi opinión, tenía una mayor experiencia con el Señor. Sí. Sí. El hombre se dedicaba más al Señor. La gente se concentraba más al Señor.
Pero ahora hay mucha distracción. Esta nueva generación parece ser que no tiene la misma intimidad que tuvo esa generación con el Señor. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que entonces posiblemente esté haciendo falta la oración, la comunión con el Espíritu Santo, Dios mío, la consagración y lo más importante, el cumplimiento de deber como cristiano con relación a la iglesia. Porque hay gente que entienden que solo tienen compromiso en la iglesia los domingos. consagración. Consagración. ¿Por qué consagración? Porque cuando usted se consagra, usted entra en una relación íntima con Dios y usted. Eso es algo personal. Y cuando usted se consagra con el Señor, el mismo Espíritu Santo lo va corrigiendo, lo va adoctrinando y lo va enseñando a la madurez espiritual que usted debe de tener como llamado, como ministerio, aunque usted participe en un instituto. Y por eso hay que tener cuidado con esto. Antes de yo recibir el pastorado, los evangelistas que iban a la iglesia me decían, el pastor, venga acá. Y yo le temía eso. Yo le tenía miedo en el sentido de que muchas veces en el liderazgo hay gente que están ejerciendo el liderazgo, pero no están seguros del liderazgo que tienen. Y eso lo sabemos. No todo. Pero hay gente que están pastoreando y está surgiendo un ministerio nuevo del pastorado. Y cuando viene a ver eso trae problemas porque no están seguros del ministerio que tienen. Y muchas veces ahí dentro a lo que se llama, que se expresa muchas veces en la iglesia, el celo ministerial. Sin embargo, cuando a mí me decían y se dirigían a mí como el pastor de la iglesia, les decía, no, yo no soy el pastor de la iglesia, soy el pastor de la iglesia ahí. Pero ojo pelado con esto también. La futura generación que va creciendo con talento, con liderazgo, con ministerio. Hombre que Dios está preparando para ser pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro. Usted tiene que tener mucho cuidado y tiene que saber el compromiso, el legado que tiene con Dios y con el hombre. Sí. Si Dios te hace un llamado a ti como pastor, tú no me vas a decir a mí que porque Dios te hizo un llamado a ti como pastor, tú tienes que levantarte contra tu pastor y hacerle la guerra al pastor. ¿Y sabías tú que hoy en día muchos pastores están pasando por ese proceso? Dios mío. Bueno. Porque no ha habido una sabiduría, un entendimiento de entender que todo tiene su tiempo. Hay gente que no saben el proceso de José. Hay gente que no saben el proceso de Josué. Hay gente que tampoco conocen el proceso de David. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Cuidado, tú que tienes el llamado, que tienes el talento, que tienes el compromiso futuro para ser un pastor, un evangelista, un misionero. Cuidado si tú, porque ya Dios te profetizó, no camina en la visión, en el orden, en el programa del Espíritu Santo, para que en el futuro una generación pueda ser liberada a través de ti. El ministerio tiene que ser educado. Dios mío. ¿Cómo tú me vas a decir que porque Dios te llame a ti evangelista, el evangelista que tú conoces de tu iglesia, que era un evangelista de renombre, usted le va a faltar respeto a ese evangelista porque Dios lo levantó a usted ahora como evangelista? Esto se puso serio. Usted tiene que compartir esto. Dios mío, yo no sé, lo escucho y siento como que si fuera yo, que estoy un poquito más mayor. Pero Dios mío, Dios. Wow.
No, yo creo que tú te tienes que agarrarlo y cortarlo y enviarlo por todos lados. Porque una de las cosas que yo he llegado a la conclusión que esta generación no está falta de oración. No. Esta generación maneja el texto muy bien. Mucho conocimiento. Sabe cultura, sabe terminología, todo ese asunto hebreo, maneja el griego. Pero, ¿por qué va bajando la unción? Porque le falta más esencia en Dios. No hay respeto hacia los demás. Hay que respetar los ungidos, lo que tú encontraste en la posición. Y hay un irrespeto hacia los demás, hacia los mantos. Eliseo tuvo que esperar su tiempo para entrar. La gente piensa que fue que Elías le tiró el manto. Duró años detrás de eso. Josué detrás de Moisés. Entonces, ¿qué acontece? Esta generación, hoy crecemos, porque yo soy parte de esta generación, hoy crecemos y al otro día ya no queremos respetar al pastor ni a los que estaban de turno antes que nosotros. Y me encanta. Yo te voy a hacer una pregunta. Y escúchame que... Si puedo responder, se le respondo. ¿Tú crees que un nuevo ministerio, un nuevo líder que surja, sea de apostolado, pastor, evangelista, que ha sido llamado para trabajar para el reino del Señor, para crecer, tiene que sublevarse en contra del liderazgo del ministerio? No. Hoy en día muchas personas no quieren entender eso. David es un legado. David dejó un legado y fue que le dijo al Señor: líbreme, Jehová, de tocar al ungido. Sí. De tocar al ungido de Jehová. Hoy en día hay gente que no respeta el liderazgo. Y en el futuro van a ser líderes. Pero tú sabes qué va a hacer el Señor. Le va a poner los zapatos. Wow, eso es bíblico. La Biblia dice que lo que usted quiere que hagan con usted, que lo haga con los demás. Entonces Dios lo va a llevar al proceso. Como la experiencia que tuvo, no quiero entrar ahí, pero la experiencia que tuvo Pablo cuando perseguía a la iglesia. Y en el Antiguo Testamento Jacob engañó a su papá y después Labán lo engañó a él. Y mire todo lo que sucedió. Entonces lo que quiero decir es, cuidado con los hombres y las mujeres de Dios que están surgiendo y van a surgir en el ministerio. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque hay mucha sublevación, hay mucho irrespeto. Hay gente que están predicando, pero no quieren pedirle permiso al pastor. Ellos entienden que ya Dios los llamó a predicar y que ellos tienen que salir a predicar. Bueno, yo le doy la gracia a Dios que yo tengo una hermana ya que está predicando, está ministrando, que la Biblia dice: honra al que honra se merece. Yo elogio a esa muchacha por eso. En esa parte, al que hay que dársela, hay que dársela. Claro. Esa muchacha, cuando empezó a ministrar, yo le dije: de mi parte usted tiene toda la libertad de salir a predicar, porque yo sé que tiene la capacidad para eso. Y como pastor, eso no se queda ahí. Bueno, hablaba con ella no hace mucho de eso y le decía: mira, tú sales a predicar por ahí, pero no creas que cuando tú sales a predicar, yo no sé, ni estoy informado. Yo informo a los pastores. Y cuando va a predicar, le digo a los pastores: yo quiero que usted me observe esa muchacha como ministra. Y sea que ministre bien o ministre mal, usted tiene que hacérmelo saber. Porque es un ministerio que está surgiendo y hay que educarlo. Porque hoy en día hay demasiado actitudes, falta de educación en el ministerio. Que hoy en día se necesita educar los hombres y mujeres que van a ministrar en el futuro el altar y que están ministrando la palabra del Señor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también nosotros los pastores debemos de saber que no somos externos en el ministerio. No, ¿Sabía usted que hay líderes que ellos entienden que eso es un legado familiar que Dios ha dejado? Como decir una dinastía. En pocas palabras, un caudillo, un caudillismo. La antorcha yo te la paso a ti, tú se la pasas a fulano y fulano se la pasa a fulano. El llamado lo hace Dios. El llamado lo hace Dios. Yo estoy pastoreando una iglesia y siempre he dicho al Señor: estoy aquí hasta que tú me digas. El Señor me dice ahora mismo: deja la iglesia, yo la dejo. Pero hay líderes que han levantado obras que ellos entienden que esa obra es de ellos. Y la iglesia es del Señor. Nosotros simplemente lo que somos es instrumentos para el Señor. Dios. Bueno, mi gente, yo quisiera abrir
un tiempo aquí dentro del crono, entrar a la eternidad y entrarlo aquí, que durar horas y horas y horas y horas hablando con el pastor, porque yo creo que tiene mucha tela por donde cortar, mucho fundamento para esta generación. Pastor, bueno, démele un último mensaje ya para cerrar a esas personas que están ahí. Bueno, mi llamado a todos los que están en las redes, en el internet, a todos los que se han conectado con esta exhortación. Es importante que entendamos lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros como siervos, lo único que hemos sido llamados y hemos sido escogidos para servir. Sí. Y que se requiere de nosotros que como vasija que hemos sido escogidos para ministrar la multiforme gracia del Señor, que nosotros siempre estemos útiles en la presencia del Señor. Y no importa cómo el hombre te vea, lo importante de esto es reconocer cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros cometemos un error, pedirle perdón al Señor, y si tenemos que pedirle perdón a nuestro prójimo, se lo pedimos, y tratar de vivir una vida de paz, de amor, de comprensión y de seguridad de que estamos sirviéndole al Señor sin ningún tipo de inconveniente, que hoy y mañana la gente pueda señalarnos, decirnos que nosotros no somos propiedad del Señor. Créalo, que usted es una propiedad útil del Señor, y a quien usted tiene que rendirle cuenta de su vida es a nuestro Señor Jesucristo. Así que no deje de darle a Dios lo que Dios se merece por lo que la gente pueda decir de usted. Dios le bendiga y Dios le guarde. Pastor, hubo algo que se me quedó ahorita. Yo vi que usted habló de los profetas. ¿Usted cree en lo profético? Claro que sí. Las profecías están ahí. Y Dios habla a través de la profecía. El próximo tema que vamos a tocar es sobre el pastorado y lo profético. El creer sobre lo profético y todo. Eso es algo, si usted quiere saber porque eso se ha ido perdiendo en la iglesia. No, porque hay pastores y líderes que creen en evangelismo, creen en el pastorado, pero creen en el maestro, pero no creen en el yo lo que no creo en ese profeta que va a mi iglesia o a cualquier iglesia y hay un hermano que tiene un mes que no se congrega y yo te profetizo en el nombre de Jesús que siga así. No, ya ese revela por su profecía que no es un verdadero profeta, sino que es un falso. Pero oye, ¿dónde ve el asunto? El asunto más profundo que el hermano lo cree. Wow, Dios mío, cuánta gente está engañada. Mi gente, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Comparte este video, dele like, suscríbase a este canal, ponga en la caja de comentarios la palabra, la parte que más le impactó. Comparta esto en los grupos de WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en todas sus redes, porque mensajes como esto es que necesitamos para esta generación, porque yo sé que será de bendición. El pastor no tiene redes, ¿verdad? No. Bueno, tenemos que más adelante crearle sus redes para que el pastor, la gente se pueda comunicar con el pastor, ¿verdad? Sí, vamos a empezar a trabajar con esa parte, porque estamos un poquito, pero sí. De verdad que tenemos nuestro teléfono, sí. Cualquier información por WhatsApp, nuestro teléfono es 829-523-3118 y mi correo electrónico facundoporfirio-taño-marte@gmail.com. Mira qué bendición, mi pastor se llama José Otaño, de una familia, hay pastor, tiene aquí un familiar. Pero mi gente, los que no son de República Dominicana le ponen el +1 para que se puedan comunicar directamente con él. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.